me tocaba hoy, pero bueno, gloria al Señor. El soldado siempre está dispuesto, hermano, para toda buena obra. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe lo bonito, hermano? Cuando usted se siente útil en la mano de Dios. Cuando lo agarran a uno así de sorpresa, ¿verdad? Y usted dice, oye, pero ¿qué pasó, Señor? Y es importante, hermano, de que nosotros demos de lo que el Señor siempre nos ha venido dando a nosotros. Yo soy de los que creo que nosotros debemos leer la Biblia a diario, porque la Biblia es el pan, es la comida. Y en lo secular, ¿por qué no deja usted de comer una semana? A ver cómo se pone. Te deja de comer comida secular una semana, ¿verdad? Yo creo que si usted no desayuna y pasan las 3 de la tarde no ha almorzado, las tripas le hacen y usted tiene que ir a meter algo, ¿verdad que sí? Ojalá si fuéramos nosotros con la palabra, que no leemos la Biblia en la mañana ni al mediodía y en la noche tampoco, que nos empiezan a sonar las tripas espirituales, para que así como nosotros comemos la comida que perece, también tengamos interés, hermano, en comer palabra de Dios. Entonces, bueno, hermanos, sin más preámbulos, ¿verdad? Yo quiero que nos vayamos a la carta de Filipenses. Vamos a estar allí leyendo unos versos, hacemos la oración. Esta carta a mí me apasiona, hermano, porque esta es una de las cartas que el apóstol Pablo escribió, hermano, en su cárcel, en su última prisión. ¿Sabe usted que Pablo fue prisionero varias veces? Pablo sufrió vituperio, calumnias, blasfemias de falsos hermanos, persecuciones, naufragio, pero que algo que me apasiona de este apóstol, de este consiervo, de este predicador de la palabra, hermano, era que aunque el mundo se le estuviera cayendo encima, él decía que estaba en victoria. Él decía, aunque él estuviera débil, él decía, diga el débil, fuerte soy en Cristo que me fortalece. Aunque todos los dejaron solo, él dijo, todos me habéis dejado solo, excepto el ángel de Jehová, el cual estuvo conmigo en mis prisiones y cerró la boca a los leones. Yo creo que este hombre estaba claro en quién había creído y estaba claro en el trabajo que Dios le había encomendado. ¿Está usted clara y claro? ¿Estoy yo claro en lo que Dios me llamó? ¿Estoy convencido lo que soy en Cristo? Lo más importante es que usted sepa que su identidad es ser hijo e hija de Dios. El ministerio es algo adicional, pero lo importante es que usted y yo seamos hijos del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y si somos hijos, somos herederos, coherederos con Cristo. ¿Estamos allí ubicados? Capítulo 1 de la carta de Filipenses. Vamos a leer desde el verso 3. Oración de Pablo por los creyentes. Vea cómo ora un líder por los que él tiene a cargo. Leemos entonces palabra bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a hacer una oración. Amén. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Te damos gracias por el privilegio que nos permites de estar en tu casa de oración una noche más.
Cuando el mundo, Señor, está conmocionado, cuando el mundo está siendo sacudido, Señor, en algunos lados hay, Señor, terremotos, en otros lados hay inundaciones, Señor, en otros lados, Señor, los bosques se están incendiando, hay, Señor, temor y miedo a los habitantes de la tierra, pero los que hemos creído en tu presencia, Señor, los que hemos creído en tu palabra, los que estamos siempre confiando primeramente en que toda la iglesia que es santa y se santifica más, Señor, tú has dado una promesa que os guardarás de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Si nosotros estamos en tus manos, estamos en el mejor refugio, ¿quién podrá apartarnos, oh Señor, de tu presencia? Oh Señor, podemos entender y comprender que los tiempos son difíciles, que tu venida está cerca y que tu iglesia es hora, Señor, de que salgamos a predicar y a pregonar, oh Señor, tu palabra como lo hizo Noé en aquel tiempo, Señor. Es necesario que nos apersuadamos, Señor, y que hagamos el trabajo para el cual tú nos has llamado en el nombre poderoso de Jesús. Puede tomar asiento, hermano. Y una de las cosas que a mí me apasiona de este apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, hermano, antes era conocido como Saulo de Tarso, un hombre que desde su juventud, desde su niñez, fue instruido en los caminos del Señor, pero él le daba una mala interpretación porque él tuvo buenos maestros, él tuvo instruido bajo los pies de un hombre llamado Gamaliel, uno de los principales hermanos dentro del Sanedrín, pero este hombre a veces hacía uso ilegítimo de la palabra por falta de conocimiento. El hombre tenía conocimiento humano, interpretaba la lectura y copiaba lo que hacían sus líderes porque no tenía revelación. Una gente que tiene conocimiento pero no tiene revelación va a interpretar la palabra como a él mejor le parezca. Y esto era lo que hacía el hombre llamado Saulo de Tarso, celoso de la ley. Él mismo decía, celoso de la ley no hay nadie más que este, judío también entre los judíos. Y este hombre perseguía, hermano, a la iglesia, perseguía un evangelio diferente para él, porque él estaba acostumbrado que si una mujer era adúltera la mataban a piedra, que si alguien cometía alguna falta, hermano, enseguida ponían la ley y acusaban y juzgaban, aun cuando no estaban seguros si la persona era culpable o era inocente. Esto lo hacía él porque él creía que agradaba a Dios. Pero cuando Dios le aparece, o Jesús se le aparece camino a Damasco, dice que el hombre queda ciego y automáticamente el Espíritu Santo le habla, Jesús le habla y lo manda a ir a una calle llamada derecha, y este hombre entra allí en una casa y entonces él tiene una revelación, pero esta revelación que él tiene la tiene orando. Y al mismo tiempo que Dios le habla a Saulo, le habla también a Ananías, que el cual también estaba orando. Dios habla es cuando usted y yo oramos, ¿sí o no? ¿Dónde nos habla Dios? ¿En medio o cuando nos revela Dios? En medio de la oración. Y Dios, Ananías le dice, este no es el mismo que nos persigue. Y el Espíritu le dice, este hombre le va a ser duro dar cosas contra el aguijón, porque todo lo que en verdad él sembró tendrá que recogerlo, pero él es un instrumento predestinado, escogido antes de la fundación del mundo, para que sea pregonero de la palabra de Dios, para que sea escogido como apóstol a los gentiles. Y este hombre se fortaleció en el Señor. Este hombre no tuvo un encuentro, hermano, cualquiera. Y yo soy de los que creo que si usted y yo hemos tenido un encuentro con Dios, usted no puede ser el mismo cabezón y yo tampoco, ¿verdad que no? Después que usted conoce a Dios, después que Dios se le revela su vida, algo tiene que pasar, tiene que haber un cambio. Pablo o Saulo perseguía a la iglesia porque no conocía a Dios en persona, no se le había revelado lo que significaba la palabra de Dios. Pero en el momento en que Cristo lo confronta, en el momento en que él ve aquella luz más brillante que el sol y oye aquella voz y dice, ¿quién eres, Señor? Y dice, soy Jesucristo, el cual tú persigues. Este hombre no volvió a perseguir la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿por qué los creyentes están persiguiéndose unos a otros? ¿Será que tiene que aparecérsele Cristo camino a su casa?
Porque en ningún momento usted ve a los apóstoles cayéndose a piñetazos y quién es mejor. En algún momento sí, pero en el momento en que ellos se les revela por medio del Espíritu, ellos entienden que no hay una competencia entre nosotros mismos, sino que la pelea y la lucha que tenemos es contra las tinieblas, contra principados, contra huestes de maldad, no contra nuestros hermanos. ¿Qué ejército puede mantenerse si pelean entre ellos mismos? Nadie se puede mantener. El mismo Jesús lo enseñó como principio. Dijo, si Satanás peleara con él mismo, el reino no permanecería, ya fuese caído, porque ningún reino puede mantenerse si tiene fracturas, si tiene ruptura y se están peleando entre ellos mismos. ¿Verdad que no? Y el enemigo trabaja creando que cizaña, metiendo cuentos de camino, y si la persona es débil, se deja mover por eso. ¿Qué pasa? Empiezan las fracturas, se acaba la comunión. Pero el Salmo 133, ¿qué me dice? Mira cuán bueno y cuán delicioso es cuando los hermanos habitamos juntos, pero no solamente es estar juntos, a veces podemos andar juntos, pero no estamos en armonía. Cada quien anda por su lado y cada quien quiere hacer lo que quiere. Eso no es armonía, hermano, eso no es dirección. Entonces, es como los matrimonios, a veces dicen juntos, pero no revueltos. Hay gente que a veces está casada y tienen tiempo que no están juntos, pero para la gente están casados, para la gente tienen intimidad, para la gente tienen pareja, pero dentro de casa resulta que cada quien está en un cuarto diferente, como que cama separada, ¿verdad que sí? Entonces, ¿para qué la apariencia, hermano? ¿Para qué nosotros vamos a vivir de apariencia si al Dios que usted le sirve y el Dios que yo le sirvo todo lo ve? Entonces el apóstol Pablo entiende y comprende, hermano, y en medida de esta formación, ya vamos a entrar donde leí, Pablo fue formado con cada proceso, con cada lucha, con cada prueba, con cada adversidad que vino hacia él. Hermano, no era que Dios la tenía cogida con él, era que Dios estaba perfeccionándolo, era que Dios lo estaba preparando. ¿Sabe para qué? Para que él escribiera los libros o las 12 cartas paulinas. Otros dicen 13, sean 12 o 13, el hombre lo escribió inspirado por Dios. Pero cada carta que Pablo escribió fue porque la vivió, ¿verdad que sí? Cuando él escribía ahí era porque él ya había atravesado un proceso. Ya él había pasado por una prueba. El hombre tenía moral para abrir la boca y predicar y hablar de la gloria de Dios, porque él la vivió y la experimentó. Entonces cada prueba y cada lucha que usted tiene, que yo tengo, es porque Dios nos está perfeccionando. Ahora yo le pregunto, ¿usted ha leído en algún capítulo de la Biblia que Pablo se quejara por tanta prueba? Yo no lo he visto y no lo he conseguido, hermano. Es lo que me enamora. Pablo en algún momento pudo haber escrito: hey, no, Señor, yo no te sirvo más, desde que te estoy sirviendo lo que me viven es echando palo y tú no me defiendes. No vemos nada de eso, hermano. Vemos a un Pablo fuerte, fortalecido. ¿Sabe por qué? Porque la manera que Pablo tenía de pensar, hermano, no lo dejaba mover con nadie, ni con nada, ni lo que le dijeran. ¿Usted cree que a Pablo no le decían todo tipo de mal? Pero Pablo decía: pregúntame si a mí me importa que tú digas si yo soy hijo de Dios o no. Yo mi identidad la tengo clara, porque lo tenían por falso. Y no nada más lo tenían por falso, hermano, el mundo, sino que los apóstoles de Jesús tenían por falso a Pablo. Y pasaron casi, más de 20 años, hermano, para que lo pudieran aceptar. Pero Pablo no dejó de predicar. Pablo no dejó de viajar. Pablo predicaba hasta preso. Con eso le digo todo. Pablo lo encarcelaron y el hombre evangelizaba, predicaba dentro de la cárcel y estaba pendiente de los de afuera en oración y mandaba las cartas. A veces nosotros no queremos predicar porque cualquier cosita, ¿verdad que sí? Pero Pablo estaba dispuesto a predicar, estuviese preso, estuviese en alta mar, estuviese en peligro. Pablo nunca dijo: yo no puedo. Al contrario, dice que más bien el Espíritu a veces lo estorbaba, porque el hombre era con todo. Y a veces el Espíritu le decía: por aquí no es, es por este lado. Ahora vea esto. En la oración, Pablo nos hace ver cómo debe ser un buen líder, hermano. Un buen líder debe tener una mente sana, ¿sí o no? Un buen líder debe tener el Espíritu Santo
Y el que tiene el Espíritu Santo piensa en todo lo bueno, ¿sí o no? Una persona que ha sido transformada, tocada por la palabra y por el Espíritu de Dios, no puede pensar como piensa el impío, ¿cierto? El mundano que no tiene a Dios dice: yo soy así, a mí nadie me cambia, así me muero, ¿sí o no? Pero el que es tocado por Dios dice: yo antes era fuerte, pero el que conocí es más fuerte que yo y me doblega. Y yo estoy cambiando porque el que me llamó tiene el poder para transformar mi vida. Porque si Dios no puede transformar mi vida, entonces ¿para qué venimos al Evangelio? ¿Puede Dios cambiarnos o no puede Dios cambiarnos? Y porque hay gente que dice que nacieron así, son así, así se quedan. ¿Cómo trabaja Dios allí? ¿Usted ha escuchado gente así? Ah, yo soy así, sí, el que me quiera que me trague, el que no, allá. No, hermano, usted vio a Cristo diciendo así: yo soy el Hijo de Dios, el que se quiera salvar se salva, y el que no, allá ustedes. No, hermano, no es lenguaje del reino. Jesús hablaba verdades, Jesús decía palabras fuertes, pero él tenía condimento la palabra. ¿Verdad que sí? Jesús tenía una manera de expresarse que, hermano, le echaba regaño a la gente y la gente salía riéndose porque tenía gracia. No es lo mismo que usted lo regañe a alguien con gracia, y no solamente la gracia, sino que también tiene que tener testimonio, ¿sí o no? Porque si nosotros queremos corregir y queremos hacer cosas, pero nosotros no somos de ejemplo, la gente va a salir murmurando, ¿sí o no? Si yo digo: hermano, no vienen a la iglesia, pero yo no vengo, usted me va a decir: mira, este hipócrita, si este es verdad que demanda, monta carga sobre otro que él no lleva. Para yo poder decir vengan, yo tengo que venir, porque si no me hago hipócrita, doble moral, ¿sí o no? ¿A cuánto le da rabia escuchar cuando alguien en el gobierno dice: los venezolanos están bailando de contento porque ahora le ha entrado más dinero? No, le da a usted como una rabiecita. Usted dice: ¿y dónde está el dinero? Yo digo: sí, Señor. ¿Verdad que sí? Uno sabe que es mentira, ¿no? La gente, ahora todo va mejor, que ahora la luz la quitan hasta 2 veces, hasta 3 veces. Y uno se queda viendo, y entonces no, que los rayos perpendiculares caen nada más sobre, o sea, el sol apuntó nada más a la tierra, y de la tierra es a Venezuela que le echa broma al sol. A los demás países no, es a Venezuela. Y yo digo así, me rasco la cabeza, yo digo: todavía hay gente ignorante que cree eso, hermano. Y yo digo: oye, pero es que es verdad que cuando una gente quiere inventar, hermano, en vez de decir nos robamos el dinero, en vez de decir no le hicimos mantenimiento, fue el descuido de nosotros, no es más fácil echarle la culpa a la iguana, es más fácil echarle la culpa al sol, es más fácil echarle la culpa a la lluvia. Cuando es lluvia es por el agua, cuando no es escasez, entonces por el sol. Pero nunca vamos a tener culpa. Porque si en escasez es por el sol y en los tiempos de lluvia es por el agua, entonces va a tener que caer nieve. Vamos a orar para que caiga nieve, para ver si nos dejan la luz quieta. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces ve el apóstol Pablo, hermano, como ya había pasado todo, primero vivió como perseguidor de la iglesia, pero después entendió lo que se siente ser perseguido, ¿verdad que sí? Usted sabe que es fuerte que de repente nosotros estemos juzgando, señalando y acusando. Y Dios dice: así te voy a meter en el proceso para ver si vas a decir lo mismo. Y cuando estamos en el proceso y vivimos el proceso, nosotros decimos: ah, ya entiendo al hermano, ya entiendo a la hermana, porque lo vivo en carne propia. Porque no es igual que usted esté dentro del proceso que usted esté afuera, ¿verdad que no se ve igual? Cuando usted está dentro del proceso, usted entiende, hermano. Si usted ha pasado hambre y ve a un niño muerto de hambre, usted le duele, ¿verdad? Que si usted se acuerda, no, el hambre es fuerte, y para un niño más. Usted se despoja y le da alimento. Pero si alguien rico de cuna nunca ha pasado hambre, no sabe lo que es el hambre, nunca lo ha experimentado, ve a un niño y dice: ay, esos malandros, esos son los padres irresponsables, pero usted no lo ve metiéndose la mano en el bolsillo para darle un pan, ¿verdad que no? Porque no sabe lo que es el hambre. Entonces Dios, para que nosotros tengamos misericordia, Dios tiene que permitir que nosotros pasemos por cosas, para que nosotros nos dolamos cuando veamos a alguien en las circunstancias que ya nosotros
pasamos. Porque nosotros primeramente necesitamos ser consolados por Dios para que cuando veamos a alguien pasando la misma prueba o parecida a la que usted y yo pasamos, usted en vez de juzgarlo, usted lo va a consolar, usted le va a dar la mano y lo va a ayudar a levantar y le va a decir si se puede, porque yo estuve en un tiempo en una condición como la tuya y Dios me restauró. Dios perdona, Dios restaura, Dios sana. Esta leve tribulación es momentánea y es pasajera. Te puedo dar un consejo: quita tu mirada de la prueba y pon tu mirada en el cielo con la bendición que viene, porque si tu prueba es grande, tu bendición es 2 veces más grande que tu prueba. Cuando aprendas a ver la bendición y quites la mano, la vista de la prueba, entonces caminarás en fe. Pero nosotros siempre pensando lo malo. Es más, hay gente hasta que duda si es hijo de Dios. ¿Será que yo soy hijo de Dios? ¿Será que yo soy una hija de Dios? Porque en verdad que parezco que soy la alfombra de la iglesia. Todo el mundo me anda chismeando. No puedo hacer nada. Me siento vigilado, me siento vigilada. Yo mejor como que no voy para la iglesia. Yo nunca vi a Pablo en eso, hermano. Y yo creo que ellos tuvieron más pruebas más duras que nosotros, ¿verdad que sí? ¿A usted le gustaría que Dios la meta en un barco y la mande por allá 15 días y que el barco naufrague en plena madrugada y el mar se levante? Que de repente llegue a una isla y la pique una serpiente venenosa. No, hermano, ¿quién va a querer eso, verdad? Pero sí queremos la unción de Pablo, ¿verdad? Señor, que con el pañito que yo me seco cuando no pueda ir, yo lo mande y la gente sale. Y Dios dice: ¿y el naufragio? Y la serpiente? No, ese no, dame la unción, pero no me dé la prueba. Dame el respaldo, pero no me dé el proceso. Y así no es, hermano. Dios dice: esto es, hay que ganárselo, yo te lo doy, pero tú tienes que ser probado. Tienes que pasar por fuego para que puedas experimentar y puedas hacer buen uso de lo que yo te estoy entregando. Yo le digo algo. Todos queremos tener el don de sanidad, ¿sí o no? Y poner la mano, todo, hermano, el que diga que no es mentiroso. Y si Dios se lo da, usted vaya al hospital ahora por los enfermos. Porque ¿qué gana Dios dándole el don y usted no vaya al hospital o no vaya a los enfermos? O que de repente la llamen a las 2, 3 de la mañana y tenga que salir a poner la mano sobre un enfermo. ¡Qué fastidio, Señor! Naguará, tienen que estar llamando. Ya no puedo ni dormir. ¿Para qué quieren don? Porque si tenemos el don de sanidad, donde nos llame tenemos que ir, ¿sí o no? Jesús dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabecera. O sea, usted y yo somos un trabajador social. No podemos pagar teléfono. Yo he visto liberaciones por teléfono, he visto sanidades a través de país a país. Discúlpeme, hermano, te estoy llamando, pero se me levantó una prueba dura a esta hora. Hermano, no se preocupe, que quiere una videollamada, déjeme que me ponga un poquito allí en ropa como es y me llama. Deme 2 minutos. Amén. Ahogada. Y él me llama y yo estaba en su proyecto y él me dice: no sé, dice como algo, no sé qué, pero ella como que lo pasó, porque ella ve que la pastora
mire, en misericordia de Dios, hermano, cuando hicieron la placa, la arandelas se la tenía en el estómago, pero para botarla ya con el Sí. tanto grande, Sí. respiratorio y la tenía ahí. Y la doctora dijo, bueno, un milagro, porque mire cómo tiene esto. No, mandarme un lactante. Me dio un lactante y me dijo, por ahorita cómprele un tambor. Y sí, saliendo de la clínica, le dejé el tambor, tiene que ir la entrante y la niña me dio la cosa ahí. Una antilla grande. No sé cómo la botó. Tenía un año que... Pero ve cómo es la cuestión, hermano. Una oración salva a una persona, ¿sí o no? Hermano, mire, si nosotros supiéramos cuando Pedro estaba preso, la iglesia estaba aquí orando y el ángel se movió y lo libró, ¿sí o no? Pero a veces, hermano, quizá el enemigo, la prueba, la lucha nos hace dudar, nos quita el ánimo y entonces, por eso Pablo entendió como líder. Por eso es que le estoy hablando del líder. Vea lo que dice aquí. Cuando Pablo oraba, porque dice oración de Pablo, ¿por quién? Por los creyentes. O sea, el líder debe orar por los que están debajo de él. Y mira la forma como él oraba. Él decía, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en cuántas oraciones. En todas mis oraciones, rogando con gozo, ¿por quién? Por todos vosotros. Luego él dice, por vuestra comunión en el Evangelio. La comunión quiere decir la hermandad entre hermanos, porque siempre ha habido pelea y divisiones. Él dice, yo siempre que me acuerdo de vosotros, oro por la unidad de ustedes. Y él dice, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, dándole ánimo, ¿cierto? Como diciéndole, bueno, Señor, por ahora tengo algunos cabezones peleones, otros desobedientes, pero si tú empezaste una obra en ellos, seguro tú la terminas, porque usted y yo quizá empezamos algo y lo dejamos a medio. Usted y yo sí, pero ¿será que si Dios empieza una obra la deja a mitad? Hermano, Dios termina lo que empieza. ¿Sí me entiende? Dios es perfecto. Dios empieza una obra en alguien y Dios lo termina. Pero nosotros no. Y Pablo, en la convicción de cómo Dios trabaja, Pablo dice, bueno, Señor, yo oro siempre por la unidad de ellos, por la comunión entre ellos, y oro también, Señor, porque sé que aunque por ahora no había queja, no son muy obedientes, quizás por ahora tienen algunas debilidades, pero tú empezaste la obra y estoy seguro, Señor, que tú la vas a terminar. Qué diferencia, ¿verdad? Luego él termina diciendo aquí, ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón? Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ahora yo les digo, ¿quién necesitaba más oración? ¿Pablo, que estaba preso, o la iglesia? Debió haber sido al revés, ¿verdad? La iglesia debió haber orado por Pablo, porque se entiende que es el que está preso y era el que estaba en prueba. Pero Pablo más bien le escribe a ellos, porque Pablo, hermano, siempre recibía cartas de afuera. Yo no sé si usted me entiende, aunque Pablo estaba preso, había líderes que le hacían llegar cartas a Pablo diciéndole cómo se estaba comportando la iglesia. Y Pablo en sus oraciones escribe y se las manda para que ellos leyeran de que Pablo oraba por ellos. Pero mire la forma como oraba. A veces no sabemos ni orar, ¿verdad? Señor, mire ese cabezón, me tiene amargada la vida, llévatelo, sácalo de la iglesia. ¿Cuándo usted vio a Pablo en eso? Yo escuchaba gente que ora así, ¿sí o no? Voy a meterme unos ayunos, Señor, para que me lleves a los desobedientes. No iba a quedar nadie en la iglesia. Hermano, yo digo que ¿cómo nos verá el Señor cuando nos expresamos así, como que? ¿De qué Biblia habrán sacado esto que me están pidiendo? Hermano, no, así no es el Evangelio.
Claro, hay gente que irrita, hermano, hay gente que, oye, es verdad que uno dice, bueno, Señor, me toca soportar lo que voy a hacer, pues, porque así lo manda la Biblia. Pero la Biblia no me manda que llore y ayune para que Dios se lo lleve. No, hermano, Dios no hace eso. Gloria a Dios. Pero estamos en los últimos tiempos, ¿sabes? Se ve de todo. Ahora vea esto. Él dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ciencia es revelación, ¿sabe? La palabra ciencia significa don de revelación. Por eso les decía que el conocimiento sin revelación no tiene mucha fuerza. Porque usted puede llenarse de conocimiento, pero si no tiene el entendimiento para entender lo que está conociendo, no va a saber usarlo. Pablo dijo, no, ustedes necesitan conocimiento, pero necesitan también la revelación. Y él oraba de esta manera, él dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Llenos de qué? ¿Y cuáles son los frutos de justicia? Amor, paz, benignidad, gozo, templanza, dominio propio, para gloria y alabanza de Dios. Luego que él hace la oración, él le va a decir, Pablo le va a hablar lo que es vivir en Cristo, hermano. En más abajo dice ahí lo que es vivir en Cristo. Y vea de la forma como Pablo lo expresa y lo plasma. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, no dice mi prisión, ya eran varias, esta fue la última que él tuvo. Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, Pablo decía, yo estoy prisionero por predicar la palabra. He sido azotado por predicar la palabra. He sido perseguido por predicar la palabra. Pero los hermanos que me han visitado, los hermanos que conocen mi condición en mi prisión, en vez de conseguir un hombre derrotado, en vez de conseguir un hombre quejándose, más bien él dice, más bien ha servido de ejemplo para otros que no querían hablar. Y muchos, viendo el respaldo de Dios en mi vida, en mis prisiones, han tomado ánimo y ahora el Evangelio es predicado. Porque, hermano, hasta que no se pare alguien valiente, el pueblo no le sigue, ¿verdad que no? Usted llegó a ver una vez unas comiquitas de unas hormiguitas que venían unas langostas y las ponían a trabajar. Y eran malas, las langostas eran como demonios, ¿verdad que sí? Vamos a poner que las hormiguitas, hermano, trabajaban y le ponían carne y todo lo que trabajaban las hormiguitas, las langostas se lo llevaban, como el depredador. Hasta que hubo una hormiguita desatravesada, medio loca, y se atrevió, hermano, a desafiar a los langostas estas. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando esta hormiguita, hermano, entendió, o vieron que esta hormiguita desafió aún viendo todo en contra, porque una langosta contra una hormiga, usted me va a disculpar, hermano, era como David contra Goliat, ¿sí o no? Algo, tenía que pararse alguien valiente ahí, cuando se paró esa hormiguita y desafió, y las otras hormiguitas entendieron que si se unían, la langosta iba a hacer nada. Entonces yo creo que el problema en la iglesia está en que estamos juntos, pero no estamos unidos. Y ese es el problema, hermano. Porque ¿de qué nos sirve llenar los templos? ¿De qué nos sirve haber tanta gente si no nos podemos poner de acuerdo? La Biblia dice, caminarán dos que no estén de acuerdo. De repente hay 20 personas acá y 20 estamos de acuerdo, y en un año nosotros pagamos el templo porque estamos de acuerdo, porque trabajamos en acuerdo, porque ayunamos, oramos, damos el envión, seguimos.
Pero hay congregaciones que pueden tener hasta 200 miembros y les cuesta levantar una pared. ¿Usted no ha visto eso? Les cuesta levantar una pared porque se están robando la plata, que esto, que lo otro, y rumor por aquí, el otro rumor, el otro que trabaja se desanima porque le dicen de todo, que vaya, y no hace nada, hermano, porque no hay acuerdo. Y Pablo sabía orar y sabía pedir para que la iglesia se mantuviese firme. ¿Sí me entiende? Entonces él dice en sus prisiones, él le dice, más bien los hermanos cobran ánimo. O sea, yo estoy alegre. ¿Quién se alegra por estar preso? Nadie, hermano. Te vaya un policía y diga, métame preso, quiero estar. No va a hacer eso, hermano. Si lo meten preso será porque Dios lo permitió y toca predicar allá adentro. Pero usted no va a andar alegre y gozoso allá adentro. ¡Qué felicidad, estoy preso! No va a hacer eso. Pero Pablo en su actitud contagiaba a los hermanos. Decía, más bien, usted no le ha tocado a veces y ahora por un enfermo y dice, lo vamos a conseguir destrozado. ¿Qué palabra le voy a llevar, Señor? Y de repente sale usted fortalecido. La persona que usted le va a orar está más fortalecido que usted y sale usted fortalecido. Ay, Señor, el que está en la lucha y en la prueba, yo pensé que lo iba a conseguir decaído y el que iba decaído era yo. Él me fortaleció a mí. ¿No le ha pasado eso? Entonces, hermano, las pruebas cuando vienen de Dios, si usted las entiende, le fortalecen. Por eso Pablo decía, diga el débil, fuerte soy en Cristo. En la 14 dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo, ¿por qué? Por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. O sea, Pablo estaba claro, había gente envidiosa, no la había. A la verdad hay algunos entre vosotros que predican a Cristo por envidia y por contienda. Pero a la verdad hay otros que predican el evangelio. De verdad. Pero míralo como dice Pablo ahora. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Luego hay una pregunta. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es ¿qué? Cristo, y el morir es ganancia. Pablo la tenía clara. Pablo decía, mire, a la verdad, si me tocara morir ahorita, estuviera feliz y gozoso, porque ya él había ido al tercer cielo, ya había visto todo, y él dijo, no, para mí honestamente mejor es partir. Los que hemos tenido experiencia con Dios y hemos entrado en una cuarta dimensión, hermano, no nos queremos regresar. Lo que pasa es que el Señor nos regresa. No es el tiempo todavía cabezón para abajo. Yo le pregunto, hermana, si usted lo lleva al Señor al tercer cielo y el Señor le dice, ¿qué escoge tú? ¿Quieres volver a la tierra o te quieres quedar aquí? ¿Qué escoge usted? Entonces, no, que vaya Señor para allá abajo, Señor. Para llevar para allá abajo, que yo mejor me quedo aquí contigo. ¿Verdad, hermana Flor? Si usted levanta la mano los que han tenido una experiencia con Dios tan bonita que usted no quiere salir de eso. Usted siente aquella presencia, aquella llenura, como el abrazo de Dios, y uno, ay Señor, que algo tan bonito. Usted se le olvida familia, se le olvida hijos, se le olvida problemas, se le olvida todo, y usted, ay, que, pero cuando usted sale, ya me salí de la presencia de Dios. ¿A quién le va a gustar salirse de allí? Pero Pablo decía, vea lo que dice Pablo, para mí el morir ahorita, directo para allá, para el paraíso. Pero como todavía no he terminado el trabajo, vea lo que él dice.
porque sé que vuestra oración es su ministración del Espíritu de Jesucristo. Estamos en el 19. Esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne, o sea, humanamente, resulta para mí en bendición de la obra, no sé entonces en qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Levanten las manos los que se quieren morir. Esta gente estaba convencida, hermano, que para ellos era mejor morirse y irse con Cristo, ¿sí o no? Usted levante en la iglesia, levante la mano el que quiere partir con Cristo. Ninguno la va a levantar, hermano. ¿Sí me entiende? Así haya terremotos, así haya escasez, así haya lucha, así haya prueba, usted no va a levantar la mano para ir con Cristo, ¿verdad que no? ¿Y por qué Pablo quería irse? ¿Será que Pablo estaba claro? Hermano, Pablo estaba clarísimo. La mayoría dice, no, mis hijos todavía están descarriados, mis hermanos, mi familia, ¿verdad que sí? Pero como Pablo no tenía hijos, no tenía esposa, dije, yo mejor me voy con el Señor. Pero dijo, no, pero tengo hijitos, tengo las congregaciones, hay gente que amo y entonces estoy en estrecho, porque si yo me voy, ellos se van a perder. Todavía no he terminado la obra, por eso mejor, si es por ahora, quedaré en la carne. Pero él mismo lo aclara, dice, para mí muchísimo mejor es irme con el Señor. Él dice aquí, el 24 dice, pero quedar en la carne es más necesario. ¿Por causa de quién? Pablo dice, si es por mí, yo me voy de una vez. Pero por causa de vosotros, entonces me quedaré. Si Dios lo pone a elegir, te vienes conmigo ahorita o te quedas. Porque hay trabajo que hacer. ¿Qué escoge usted? Te escoge quedarse, ¿verdad? Otro fuera dicho, no, vámonos, Señor, ¿qué voy a hacer yo aquí abajo? Vámonos para allá arriba. El 25 dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, porque le oía, que estáis que firmes en qué, en un mismo espíritu, combatiéndoos unánime en unidad por la fe del Evangelio, y en nada intimados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios por a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces, hermano, estamos terminando. Váyase al capítulo 3. Prosigo al blanco, ¿sí o no? Aquí él se está despidiendo. Mire cómo dice él. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Guardaos de qué? Pero no de los perros cuando vienen para la iglesia, que le salen a morderlo y usted carga un palo. ¿Sí me entiende? ¿Qué entiende usted por los perros? Acuérdense que hemos estudiado que hay un espíritu de conflicto, y Pablo también lo dice en Gálatas, pero si os mordéis como perros, miráis que también, ¿verdad? O sea, cuando usted está peleando, o una persona está peleando y están peleando como perro, eso es considerado un espíritu
de perro. O sea, una persona apartada, violenta. ¿Qué hace un perro? Un perro es contencioso. Le gusta, sí, dependiendo del perro, el lobo, le gusta la sangre, le gusta siempre tener dominio, ¿sí o no? Entonces dice, cuídense de los perros, pero no de los perros que andan en la calle, no los perros callejeros. Y dice, guardaos de los perros. ¿Guardaos de qué? De los malos, que también están. ¿Guardaos de los quién? De los mutiladores de qué? Que son los que se montan a predicar y matan a la gente, ¿sí o no? ¿Hay gente que mata a gente o no la hay? Ellos mutilan el cuerpo de Cristo. El 3 dice, porque nosotros somos la incircuncisión de lo que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, en los deseos. Que a mí me parece, yo creo que puede ser, no hermano, debe haber una seguridad y debe ser pesada en el espíritu, porque las emociones nos engañan, ¿sí o no? A veces llamamos lo malo bueno y lo bueno lo llamamos malo y de repente nos llevamos a aquel chasco. La cosa era al revés. Escuchamos una sola historia y no escuchamos la otra, y cuando escuchamos la otra, ¡ay Dios! Resulta que me engañaron. El 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, es en la ley irreprensible. Ven que yo lo que le hablé al principio. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser humillado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, mire, Pablo cuando era Saulo, él gozaba de la simpatía ante los gobernadores, ¿sí o no? En este caso Roma. Y Pablo se le daba un poder, ¿sí o no? Pablo entraba donde quería. Si quería matar gente, la mataba, ¿sí o no? Iba preso, no iba a ir preso, porque tenía una estatura, hermano, tenía un poder terrenal. Pero cuando el hombre se da cuenta que está es contra la iglesia, contra Cristo, él da por basura el empleo que tenía. Él tiene que renunciar al Senadrín, tiene que renunciar a la cúpula, porque lo que hacía la cúpula a Dios no le agradaba. A veces nosotros tenemos que renunciar a un trabajo, ¿sí o no? Y él decía, aunque yo vivía bien, tenía todo, mi alma se iba a perder. Y yo preferí dar todo por basura, lo terrenal, la posición, lo que tenía, y ahora sirvo a Cristo. De ser, hermano, mano derecha de los gobernadores, de los sumos sacerdotes, pasó a ser carpa. ¿Sí me entiende? Con sus propias manos para no serle agravoso a la gente. En el día, hacía carpas. O sea, en el espacio que tenía, que no había iglesia, que no había, él fabricaba carpas. Pero cuando tocaba la predicación y la administración, ahí estaba él. Entonces, ¿qué tenemos que dejar nosotros? Solo usted lo sabe y yo lo sé. Y Dios, ¿qué nos está separando? Del trabajo al Señor. ¿Qué vale mejor? ¿Ganar dinero afuera y abandonar la obra del Señor? ¿O dejar lo que nos da dinero afuera y abocarnos a la obra del Señor? Pablo lo hizo. Pablo hizo todo esto. ¿Ya ves por qué Dios usaba a Pablo en sanidad? Pablo no lo decía de boca, yo te amo, Señor. No, Pablo lo demostraba con hechos.
Cualquiera de nosotros nos montamos aquí y nos derramamos, Señor, yo te amo. Pero cuando toco un trabajo en el Señor a la 1 de la mañana, no, Señor, manda otro. Y el Señor dice, ¿dónde está el amor que me tenía? Se me fue el amor, Señor. ¿Sí o no, verdad? Se me acabó el gozo. No, hermano. Dios es bueno. Dios les bendiga, Dios les guarde. La paz del Eterno esté, ¿verdad?, en nosotros.